jueves, viernes y ayer sábado con el profesor y predicador, siervo del Señor, Kelvin Betancourt Pastrana, Kelvin A. Y Kelvin nació en el Bronx, New York, y criado en Carolina, PR. Él posee un bachillerato en artes con concentración en la interpretación bíblica de la Universidad Teológica del Caribe, así como una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Actualmente es estudiante doctoral en Oxford, Inglaterra, y profesor de la Universidad Teológica del Caribe. Y ha sido cristiano desde niño, y a los 10 años comenzó a predicar el Evangelio. Así que lo dejamos por aquí. Y como le decimos en otras ocasiones, que nos deje todo lo que Dios le ha dado. Amén. El libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a estar tomando en consideración los versos de ese capítulo 16. Los versos del 29. Hechos, capítulo 16. Los versos del 29 al 36. El libro de Hechos, capítulo 16, los versos del 29 al 33. Quiero mencionar que conmigo me acompaña nuevamente mi señora madre, Rosa Pastrana Hiraldo, y mi tía Aida Pastrana Hiraldo también está acompañándome. Perseveramos en la iglesia Rayo de Esperanza, la cual pastorea nuestra pastora Ruth. Reciban saludos de nuestra iglesia y reciban saludos de nuestra pastora y de los líderes de nuestra congregación. El libro de Hechos, capítulo 16, lo tenemos, iglesia. Los versículos del 29 al 33. Dice la palabra del Señor en el nombre del Dios que es Padre, que es Hijo y es Espíritu Santo. La iglesia del Señor dice: Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo los suyos. Pero vaya conmigo nuevamente al verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Incline su rostro y demos gracias en esta mañana por esta palabra que ha sido leída y que ha de ser pregonada. Buen Dios, mediante tu Santo Espíritu estoy delante de tu pueblo para pregonar nuevamente tu palabra. Es tu palabra y no es mi palabra. Tu palabra, Señor, no torna atrás vacía. Esa palabra tiene el poder y tiene poder transformador. En esta mañana háblanos a través de esa palabra poderosa y transformadora. Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú eres el que tiene palabra y tienes palabra de vida? Y tu palabra de vida es una palabra de vida y vida abundante. Oh Dios, abre el oído
y el entendimiento de tu pueblo, para que pueda prestar atención no solamente a tu palabra, sino que pueda atesorar tu palabra en el corazón, la pueda poner en práctica y la palabra pueda germinar, pueda crecer, pueda dar fruto y frutos dignos de arrepentimiento, Señor. En esta mañana, oh Dios, me dispongo a predicar tu palabra como siempre, pero no lo quiero hacer, no lo debo hacer sin el acompañamiento de tu Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, en esta mañana tú eres bienvenido a esta casa. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria, manifiesta tu presencia en medio de nosotros. Y mientras voy predicando tu palabra, sé tú sanando en esta mañana. Mientras voy predicando tu palabra, sé trayendo liberación. Mientras voy predicando tu palabra, sé tú edificando a tu pueblo. Ey, cantando remaiki mandala baikendali baikoma maisei. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te lo pido y lo creo en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del que caballero de la cruz, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede tomar asiento en esta mañana del Señor. Siento presencia del Espíritu Santo en la congregación de los santos. Y no creo que es porque voy a predicar. Es porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está el Señor. ¿Lo cree, iglesia? Durante este aniversario hemos estado predicando una serie de sermones, específicamente 2 hasta ahora. Y hoy con este tercer sermón yo concluyo mi parte en este extraordinario aniversario número 42. Me parece importante que podamos recapitular algunas ideas claves de lo que he venido compartiendo en esta semana. El primer sermón del jueves, titulado La vida familiar y su conexión con la iglesia, hablamos sobre un fundamento bíblico y teológico de la familia. Y enfatizamos que las relaciones familiares y matrimoniales no son un llamado al dominio, sino un llamado a que todos y todas podamos experimentar y compartir el amor sacrificial, purificador, cuidadoso e inquebrantable. Y ese amor sacrificial, purificador, cuidadoso e inquebrantable tiene como centro a Jesucristo. A la misma vez habíamos puntualizado que esa relación de familia y relación matrimonial, de acuerdo a la carta de Efesios capítulo 5, es un amor que refleja la unión de Cristo con su iglesia, y que la vida familiar y la vida matrimonial debe reflejar ese mismo amor que Cristo reflejó por la iglesia. El viernes fue nuestro segundo sermón y hablamos bajo el tema la crianza de los hijos y su influencia en la iglesia. Establecimos que el proceso del discipulado no comienza en la iglesia, sino en el hogar, y que los padres son llamados a asumir la responsabilidad de la formación espiritual de sus hijos y de sus hijas, sirviendo como modelos a seguir, mientras que la iglesia actúa como una aliada que los equipa, los apoya y los acompaña en ese proceso. El viernes concluimos que cuando los hijos y las hijas reciben una buena formación espiritual, tanto en el hogar como en la iglesia, tiene un impacto directamente en la vida de la congregación, en la vida de la iglesia. Pero hoy
nos toca hablar como cierre de esta serie de predicaciones sobre la importancia del testimonio familiar y su alcance en la comunidad y en la iglesia. Y con esto yo voy a cerrar esta extraordinaria experiencia de ser el predicador de este aniversario por el cual me siento honrado y me siento sumamente privilegiado. Y con ese gozo y alegría que caracteriza un aniversario, quiero compartir con ustedes mi último mensaje, esperando profundamente que sus corazones sean impactados por la palabra del Señor y que cada uno de mis sermones les haya inspirado a vivir de una manera que honre y que glorifique a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Porque no cabe duda alguna que cuando hablamos de la vida familiar de hoy día, estamos enfrentando grandes desafíos y desafíos sin precedentes. Desafíos como una cultura secularizada, desafíos como influencias mediáticas, desafíos como influencias sociales, desafíos que están amenazando el núcleo familiar. Pero la palabra de Dios, en medio de estos desafíos que atraviesa la familia puertorriqueña, esa palabra de Dios se levanta con más fuerza. Esa palabra de Dios se levanta erguidamente para ofrecer esperanza, para ofrecer dirección. Y en esta mañana quiero invitarle para que pueda encontrar esa esperanza en la palabra de Dios. Esta mañana hemos citado el libro de Hechos, capítulo 16, los versículos del 29 al 33. Una historia extraordinaria que comienza particularmente en el verso 16 y que termina en el verso 40. Y es la narrativa extraordinaria sobre el carcelero de Filipos. Y este relato, para resumirlo, nos presenta a un ser humano que probablemente usted hoy pudiera identificarse con él. Porque fue un ser humano que en medio de una noche turbulenta, en medio de una noche difícil, en medio de una noche con una mala noticia, pudo experimentar una transformación que no solo cambió su destino eterno, sino que también impactó a quienes estaban alrededor de él, es decir, su familia. Iglesia, no es el final. Cuando la noche oscurece y pareciera ser que no hay una luz que alumbra, cuando parece ser que no hay un destello de esperanza, Dios mediante su Espíritu Santo puede intervenir en el momento menos importuno para traer cambio y transformación. Este hombre, y si se lo va a dar, dáselo fuerte, porque se lo merece el Señor. El hombre había pasado la noche más difícil de su vida, de tal manera que entendió que la solución era quitarse la vida. Pero cuando pensó que quitarse la vida era el escape, llegaron hombres como Pablo y Silas, revestidos con el poder de la palabra de Dios, y trajeron vida y esperanza. Amada iglesia que me está escuchando esta mañana, privarte del privilegio más extraordinario que es la vida, privarte de la vida no es la solución al caos que posiblemente en esta mañana o en la semana has estado atravesando. Imagínense conmigo al carcelero, y a un carcelero que no está en la cárcel de Bayamón,
que no está en la cárcel de una cárcel siglo XXI, donde probablemente tiene aire acondicionado, tiene desayuno, tiene almuerzo, tiene cena, probablemente está viendo televisor, tiene servicio de internet. No, imagínense a un carcelero metido en una cueva, un hombre que está acostumbrado a la rigidez, al control que su profesión demandaba. Sin embargo, durante esa noche, un terremoto sacude los cimientos de la prisión. Las puertas se abren, las cadenas se sueltan, y ante la posibilidad de que los presos hubieran escapado, el carcelero desesperado se prepara para quitarse la vida. Y se prepara para quitarse la vida porque la ley romana establecía que si un carcelero se escapaba de la prisión, el carcelero o el guardia tenía que pagar con su propia vida. Pero en ese momento, cuando él está decidido para quitarse la vida, puede escuchar a lo lejos un grito, y un grito que proviene de la voz del Pablo, que le dice: no te hagan ningún daño. Y esa palabra en esta mañana se hace latente para esta iglesia. Iglesia, no te hagan ningún daño. Te llegó la mala noticia, te tocó la puerta la desgracia. No te hagas daño, dice el Señor. Diga el que está a su lado: no te hagas daño. No te hagas daño. No te hagas daño. Llegaste al lugar correcto. Llegaste en la hora indicada. Llegaste al lugar necesario. Llegaste al refugio de Dios. No te hagas daño. Hoy el Señor vino a visitar su iglesia. No te hagas daño, le grita Pablo. El encuentro de este carcelero frente a Pablo y Silas es extraordinario. De tal manera que en su crisis se hace una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue sencilla. La respuesta fue: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese verbo cree es un verbo que en griego está en un tiempo auristo. Usted no tiene por qué saber el griego en esta mañana, pero sí debe reconocer que el verbo auristo en griego significa una acción puntual, una acción que tiene que cometerse ahora. Es decir, Pablo le estaba diciendo al carcelero: tu solución está presente hoy, no es mañana, no es la próxima semana, es hoy. Tienes que creer hoy. No es creer mañana, no es creer cuando yo quiera, es creer hoy. Porque si crees hoy, Dios está dispuesto para obrar hoy, en esta mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Yo soy pentecostal, soy evangelista, tengo que saber pescar. Esta es la mañana de salvación. Mañana me convierto predicador. La próxima semana me convierto predicador. No hay que esperar la próxima semana. No hay que esperar el próximo mes. No hay que esperar que llegue la crisis. No hay que esperar que llegue el dolor a tocar tu puerta. Cree hoy. Cree en esta mañana. Y si crees en esta mañana, la puerta de la salvación está abierta para ti. El apóstol Pablo le dice: cree, pero no creas en cualquier cosa o en cualquier persona. Dice: cree epi, griego epi. Epi es una preposición
En griego hay muchas preposiciones, al igual que en español. A, ante, bajo, con, contra, de, en, entre. En griego también hay muchas preposiciones, pero esta preposición es extraordinaria, porque esta preposición, de acuerdo al texto griego, es una preposición que se utiliza para denotar movimiento, para denotar confianza. Por lo tanto, Pablo le está diciendo: cree, pero no vas a creer en cualquier persona, ni en cualquier movimiento, ni en cualquier idea, ni en cualquier filosofía. Vas a creer en una persona, porque para los cristianos la verdad no es una idea, la verdad no es un pensamiento, la verdad no es una concepción. Para los creyentes la verdad es una persona. Oh, gloria al Señor. Cree, pero cree en el Señor, pero no en cualquier Señor. Es el Señor Jesús Cristo, a quien el Señor ha hecho Mesías. Pero cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Es ahí, en griego es un kai, y kai es una copulación conjuntivo, una conjunción copulativa, es decir, entrelaza una idea con la otra. Por lo tanto, si cree en el Señor, la idea que tiene detrás de eso es que serás salvo. Será salvo. Pero ese verbo de salvar para mí es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque ese verbo, de acuerdo a la construcción gramatical del griego, ese verbo tanto puede ser futuro pasivo indicativo o un futuro pasivo subjuntivo. Le voy a explicar eso brevemente. Un futuro indicativo lo que implica en griego que el modo indicativo es una acción concreta, es una acción real, es una acción del momento. Mientras que un modo subjuntivo es que lo que se dice ahí se dice probablemente con duda, va a depender de. Por lo tanto, Reina Valera, cuando traduce el texto, dice: cree en el Señor y serás salvo, tú y tu casa. Pero Reina Valera, hay que de alguna manera u otra modificar un poco la traducción, porque de acuerdo al griego, la idea más cercana de lo que Lucas estaba diciendo es: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y posiblemente tu familia. Porque la salvación no se gana, no se recibe por el acto de un individuo como efecto dominó. La salvación es una decisión que cada ser humano tiene que tomar por sí propio. Porque mi abuelo, porque mi abuela sea cristiana, no implica que yo también soy salvo. No, cada individuo tiene que tener un encuentro real, convincente, cara a cara con Dios. Mi madre, en lo poco que pudo instruirme con sus conocimientos en la iglesia, no basta y no fue suficiente si yo no hubiese tomado también la decisión de recibir al Señor y de entregarme a Él. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es que tengamos un encuentro con el Señor. Esto a su vez implica que el texto no es promesa, como algunos lo hemos predicado o lo hemos enseñado, que por cuanto tú crees que el Señor es salvo, entonces tú y toda tu casa ha de ser salvo. No, no es promesa bajo ninguna circunstancia. Y no lo es porque el mismo verso 32 aclara la idea. Dice: le hablaron de la palabra de Dios a él y a su familia. Por lo tanto, la decisión para salvar, para recibir salvación, la tuvo que tomar el hombre, pero también lo tuvo que tomar ¿quién? La familia. ¿Estamos de acuerdo? Gloria al Señor. Ahora, a mí me llama la atención
porque esto es bien bíblico lo que hace Pablo. Pablo entiende muy bien lo que dice el Evangelio. Y el Evangelio dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo entendió que había que creer, pero había que saber en quién se iba a creer. Porque el oír viene por la palabra y la palabra proviene de Dios. Yo en esta mañana no te estoy desafiando a creer en cualquier cosa. Te estoy desafiando a creer en un hombre, en un ser humano que dice la palabra que Dios se encarnó en él y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hay familias en esta mañana, en nuestras congregaciones y aún en nuestra sociedad de Puerto Rico, que necesita venir al encuentro de Jesucristo. Este episodio, esta narración nos muestra cómo la conversión de una persona puede desencadenar una serie de eventos que transforman familias y comunidades enteras. ¿Por qué? Porque de acuerdo al contexto romano existía la idea y el principio que el varón de la casa, cuando tomaba una decisión en cuanto a la fe o la religiosidad por la cual se iba a vivir, por default la familia también abrazaba la decisión del padre. Sin embargo, en este pasaje es extraordinario ver cómo el Espíritu Santo de Dios no solamente llega al hombre, sino también llega a la esposa, a la mujer, a los hijos. No es solo la historia de un hombre, es la historia de una familia entera. De una familia entera que al recibir el Evangelio se convirtieron en un faro de luz en medio de la oscuridad. ¿Cuántas familias estamos teniendo viviendo en oscuridad? Pero en esta mañana le digo a esta iglesia, no hay por qué seguir viviendo vidas matrimoniales, vidas familiares en oscuridad, cuando ha llegado el que la Biblia dice: yo soy la luz del mundo. Oh gloria, el que vive para siempre. Estás en oscuridad porque el Señor es tu luz y quiere iluminar tu vida, quiere iluminar tu casa. Ahora, probablemente el autor no estaba pensando lo que yo estoy pensando cuando venía estudiando el texto, y diré lo siguiente. Y es una opinión mía muy particular, no estoy diciendo que el autor dice eso, pero me llama la atención que la salvación de esta familia llegó justamente en el momento más caótico de su vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay momentos, y esto lo he tenido que yo ver en la vida de otros, de cómo hay familias que llegan a los pies de Cristo porque les tocó la crisis, porque les tocó el momento difícil. Mientras todo estaba bien, mientras todo corría el control de ellos, no de ninguna manera entendían que le hacía falta Cristo. Pero cuando llegó, como dicen en mi campo, la cizaña y el guayacán, entonces pudieron recordar que solo en uno hay salvación. Pero permítame decirle, no importa si te encuentras con Él estando bien o te encuentres con Él en tu momento difícil, lo importante es que estando bien o estando mal, Él siempre tiene los brazos abiertos para recibirte en esta mañana. Por lo tanto, hay que reflexionar sobre el hecho de que el testimonio de una familia transformada por Cristo es un poderoso mensaje que trasciende palabras y acciones en un mundo hambriento de autenticidad y verdad. Nuestras familias, y cuando digo nuestras familias me refiero a las familias cristianas en particular de esta iglesia, pueden ser el ejemplo viviente y tienen que ser el ejemplo viviente del amor
y de la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, les acompaño o les invito a que me acompañen a explorar juntos cómo nuestras familias pueden ser ese testimonio vivo y cómo podemos ser instrumento en las manos de Dios para traer luz y esperanza a un mundo en necesidad. Y para esto voy a trabajar 3 puntos. En primer lugar, el poder del testimonio familiar. Número 2, el evangelismo desde el hogar. Y número 3, la familia como reflejo de la gracia de Dios. Y al final vamos a considerar cómo aplicar estas verdades en nuestra vida. Así que como dice un pastor amigo mío, Kenny Casilla, abroches el cinturón, que el vuelo acaba de arrancar. Porque todo lo que dije al principio fue la introducción. Invitaron a un pentecostal, recuerden, los pentecostales tenemos hora de entrada, no hay hora de salida. Alábalo. Comencemos profundizando el inmenso poder que tiene el testimonio familiar. La familia que vive en el evangelio tienen un impacto directo en su comunidad y en la iglesia. Y esto no es una afirmación ligera, es una realidad que podemos observar y experimentar cuando nuestras vidas están alineadas con los principios bíblicos. Pensemos en cómo nuestras acciones diarias, por más pequeñas que parezcan, pueden influir en aquellos que nos rodean. Una familia que practica la honestidad, la integridad y la compasión se distingue en un mundo donde estos valores a menudo son pasados por alto. Cuando mostramos paciencia y comprensión en momentos de conflicto, cuando nos apoyamos mutuamente en tiempos difíciles, estamos dando testimonio del amor de Cristo que opera en nosotros. Nuestros vecinos observan cómo nos relacionamos entre nosotros. Los hijos de otras familias notan cómo tratamos a nuestros hijos. Los compañeros y compañeras del trabajo escuchan y escuchan cómo hablamos de nuestras familias. Cada interacción es una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo y mostrar el poder transformador del evangelio en nuestras vidas. Desde luego no estoy hablando ni tampoco quiero decir que necesitamos caminar por este mundo con una aureola, con 2 alas y caminar y probablemente volar entre la gente, porque nadie es perfecto y no existe vida familiar perfecta. Pero existen pequeñas acciones que a veces las pasamos por alto, que dicen mucho más de lo que usted puede hablar y dicen mucho más de lo que usted puede decir que cree y no cree. Iglesia, la iglesia es más efectiva cuando sus familias son ejemplos vivientes del amor y de la verdad de Cristo. Una congregación está compuesta por individuos, está compuesta por familias, y la salud espiritual de estas unidades afecta directamente la vitalidad de la iglesia en su conjunto. Porque si tenemos individuos y tenemos familias que no modelan a Cristo en su vecindad, en su casa, ¿qué dirán de la iglesia cristiana y alianza de Villa Carolina? No tendría sentido pararse en el púlpito y hablar en voz en cuello del Dios que ama, del Dios que perdona, del Dios que restaura, cuando sus congregantes muestran todo lo contrario. Cuando las familias están fortalecidas en la fe, la iglesia se convierte en un lugar de refugio, en un crecimiento y en un servicio efectivo. Amada iglesia, no podemos subestimar, ojo,
Lo voy a enfatizar. No podemos subestimar el impacto que tiene una familia comprometida con Dios y en su entorno. Y para mí esto es fundamental. Porque como ministro joven me preocupo por la iglesia. Y como me preocupo por la iglesia, mi pregunta es: ¿quiénes serán los próximos congregantes de nuestra iglesia? Si desde ahora no comenzamos a hacerle sentir a los jóvenes que es grato, que es bueno llegar a la iglesia y recibir el pan del evangelio. Ellos y ellas, la nueva generación, solamente llegará en tanto en cuanto tengamos una iglesia que tenga familia sana, familia restaurada, familia que modelan a Cristo. No son perfectos, pero saben humillarse, saben entregarse a Dios, saben decir: Señor, aquí está mi familia, restáurala. Y cuando tenemos familia con ese pensar, la iglesia se vuelve efectiva. Los hijos y las hijas criados en hogares saludables llevan valores a sus escuelas y a sus amistades. Los padres que viven conforme al evangelio influencian a sus colegas y a sus vecinos. Es un efecto multiplicador que puede transformar comunidades enteras. Solamente Dios está llamando uno o una que se ponga en las manos de Él. Y cuando te pone en las manos de Él, como yo hablaba con mamá ayer en casa, le decía: mamá, si los seres humanos entendieran que cuando Dios nos invita a una travesía, salte del guía, siéntate en la silla del pasajero y deje que sea Él guiándote, y tú disfruta el camino mientras Él te va llevando. Necesitamos hombres y mujeres, familias que digan: no sé cómo, no tengo la preparación, mis padres que me criaron no me dieron el mejor modelaje y no tengo por qué continuar dando un mal ejemplo. No sé cómo hacerlo, pero lo primero que haré es entregarme a Dios y decirle a Dios: toma el guión de mi familia. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al que vive. Hago un paréntesis para contar una experiencia mía. En una ocasión, en una universidad X, fui a visitar a una persona para que atendiera mi caso. Y entonces cuando llego, me siento, y la señora que me está atendiendo me está dando la espalda, y no sabía que yo estaba allí. Pensé que ella me estaba de alguna manera u otra ignorando, pero a la misma vez pensé que probablemente sabía que había alguien y estaba esperando terminar con sus asuntos para luego atenderme. Pasaron 2, 3, 4, 5 minutos y yo me desespero rápido. Por lo tanto me levanto y le toco la espalda y le digo: Miss, estoy aquí. Cuando ella se voltea, la señora suelta un grito, sale de la oficina corriendo. Y yo dije: no puede ser por feo. Alábalo. Por feo no es. Pasó 15 minutos, 20 minutos, para ser exacto 32 minutos habían pasado. Cuando la señora regresa, y cuando la señora regresa, escucho a lo lejos que está hablando con otra compañera y le dice: el estudiante se fue. Y yo me pregunté en mi mente: ¿y por qué me tengo que ir? ¿Qué pasó? Llega la señora, entra a la oficina, me mira, yo no sé quién es ella. Asumo que era con la persona con la cual estaba hablando para saber si estaba o no. Regresa para atrás y yo interpreto que le digo: sí, todavía está ahí. A los 3 minutos por ahí más o menos ella regresa, y cuando regresa entra temblerosa. Y yo le digo: mujer, ¿qué le pasa? Si mi presencia le incomoda, yo me salgo. Me dice: no, no me incomoda, pero ¿acaso tú no puedes ver quién está detrás de ti?
Y yo miro para atrás y le digo lo que tengo en la pared. Ella me dice, no, yo puedo ver un ser que no puedo identificar, pero es grande y ese ser te cubre. Y yo siento que hoy Dios me ha sanado. A las 3 semanas recibo un correo electrónico que decía que por favor que pasara por el departamento XY, que me quería ver la señora. Y voy. Y cuando llego y me siento, la señora saca un sobre y me dice, ¿tú sabes leer esto? Y le digo, no sé leerlo, pero si tú lo lees por mí, yo lo voy a entender. Ella dijo, yo era paciente de un cáncer terminal, y el día que entraste a mi oficina, ese ser que andaba contigo, sentí que se metió por dentro de mi ser, sentí ese fuego que me estaba quemando y recibí sanidad inmediata. Y aquí tengo los resultados de que mi cuerpo no tiene cáncer. Pero dale el aplauso, dale la gloria. Mire, aquel que nos tiene 42 años de pie en esta iglesia. ¿Lo hizo el Señor porque yo soy Betancourt? Para nada. ¿Lo hizo porque soy Pastrana? Para nada. ¿Lo hizo porque soy Kelvin? Para nada. ¿Lo hizo porque soy gente de familia cristiana? Para nada. Lo hizo porque Dios solamente necesita un instrumento que se entregue a Él, y Dios hará lo que Él entiende que tiene que hacer. Si tenemos familias que en esta mañana dicen, te voy a entregar mis hijos, te voy a entregar mi esposa, y me voy a entregar yo mismo también, y queremos que ocurra una revolución en nuestro hogar, cambia nuestra familia, cambia estas peleas de perros y gatos, cambia estas actitudes donde nos hablamos como si ya el amor se ha perdido en la familia. Mire, mi hermano, permíteme sacar lo pentecostal. Hay que reprender el diablo de nuestros hogares, porque en nuestro hogar no reina la tiniebla, en nuestro hogar no reina el adversario, en nuestro hogar reina y reinará siempre Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo logramos esto? Y aquí es donde a veces no nos encanta, porque no hay recetas mágicas. Yo no vengo aquí a predicar 3 principios para salir de la deuda. No tengo recetas mágicas, pero sí entiendo algo, que esto requiere intencionalidad. No basta el buen deseo. No basta con motivarse esta mañana y decir, yo tengo ese deseo. Ese es el motor principal que nos impulsa. Pero detrás de ese deseo también tiene que venir acompañado la intencionalidad. Tengo la intención de que Dios cambie la vida familiar de mi casa. Pero requiere intencionalidad. Y esa intencionalidad requiere también sacrificio, voluntad, porque hay cosas que vas a tener que ceder, hay cosas que vas a tener que entregar. Diga el que está a tu lado, entrega y cede al Espíritu Santo de Dios. Probablemente de momento nos sale la genética boricua. Y la genética boricua es la siguiente: así nací y así me muero. ¿Sí o no? El que no está en Cristo, así nace y así se muere. Pero el que está en Cristo tiene que ser testimonio vivo de que así se nace, pero así Cristo también transforma el ser humano.
Pero no vengo a venderles pájaros preñados. ¿Por qué, predicador? Porque no creo en eso. Esa intencionalidad es todos los días. No es hoy y ya entonces no me comprometo. El proceso de transformación y santificación en el creyente es de todos los días. Todos los días yo tengo que tener la intención: Señor, cambia, transforma, cambia, transforma. Pero voy orando y mi abuela dice: orando, pero con el mazo dando. Voy orando: Señor, cambia a mi hijo, transforma a mi mujer, transforma a mi marido, transforma a mamá, transforma a papá. Pero ¿qué estoy haciendo para que eso ocurra? Quiero que el Señor cambie a mi esposa, pero tengo una actitud de ogro. Quiero que mi esposa sea de una manera o mi esposo sea de una manera. Sin embargo, la forma en cómo me dirijo a ella no es la correcta. Hay que ceder el carácter, hay que ceder la actitud. ¿O usted no cree en el poder del evangelio? ¿Usted no cree en el poder que Cristo tiene para cambiar? Cristo cambia, Cristo transforma, pero hay que entregarle a Él. Cuando lo hacemos, fortalecemos nuestros lazos familiares. La Escritura nos exhorta, como prediqué el viernes, en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán donde tu corazón, y las vas a repetir a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, cuando te levantes, cuando camines, donde quiera que te metas. Oh, gloria al Señor, porque esa palabra hay que estar constantemente citándola. Dios nos hace un llamado en este aniversario a vivir el evangelio. Yo creo que todos sabemos lo que el evangelio es y creemos en el evangelio, pero en estos últimos años como predicador yo he estado orando, ministrando y orando y ministrando, y cada vez que oro y ministro digo: Señor, como iglesia me estoy incluyendo, como iglesia el problema no es el evangelio. Todo el mundo cree en el evangelio, todo el mundo sabe lo que es el evangelio. El problema, el desafío que estamos teniendo no es creer el evangelio, sino vivir el evangelio. Ya basta de creer. Ahora hay que vivir lo que se cree. Vivirlo en cada momento. Mamá, papá, hijos e hijas, líderes, aquí se vive el evangelio, pero no es el único lugar. Tu casa, tu vecindad, tu trabajo. Mamá, papá, con amor y cariño, tus hijos están pendientes. Y más cuando somos líderes. Predicador, es difícil, lo sé. Y no estoy exigiendo, ni tampoco lo voy a exigir, vidas perfectas. Pero si hay algo que la Biblia exige: fidelidad. Permite que tus hijos vean que así, y permíteme la expresión puertorriqueña, sé que me están grabando, pero yo soy del campo. Así como metiste la pata y tus hijos ven cómo metiste la pata, que tus hijos vean cómo también tú sacas la pata y sabes arreglar las cosas. Y el hijo dice: esa es una mujer de Dios. Lo hizo mal, pero supo reconocer que lo hizo mal y está enmendando el error. De eso se trata el evangelio, y de eso se trata vivir el evangelio. Porque no todo el tiempo vamos a aceptar. Hay momentos que nos tiran la pelota y fuimos ponchados 3 veces, y en las 3 nos colgamos. Te colgaste 1, te colgaste 2, te colgaste 3, 4, 5, pero le he creído al Dios de las posibilidades, le he creído al Dios de las oportunidades, le he creído al Dios que siempre mantiene la puerta abierta. Iglesia, el testimonio en la familia es poderoso. Y como es poderoso, el segundo punto, el hogar se tiene que convertir en un espacio de evangelismo. Nos encanta evangelizar en la calle, nos encanta hacer misiones en otros países, pero ¿y nuestro hogar qué? ¿Estaremos evangelizando a nuestros hijos? Yo soy millennial. Un consejo:
si nos van a evangelizar, por favor, no estén constantemente citando la Biblia y el tratado y el tratado y el tratado, porque eso a los millennials les cae como bomba. Yo sé que eso funcionó en la época de mis padres, gloria a Dios. No estoy diciendo que no prediquemos la palabra, porque yo no cambio la palabra. La forma, la manera, el método puede cambiar, la esencia no cambia. Pero una madre que esté encima del nene te va a llevar chano si sigue así como va. Porque la Biblia dice, y la Biblia acá, y la Biblia lo otro. Mire, llega un momento en que eso fatiga. Mi madre no es perfecta y no vengo a hablar de mi madre. Mi mamá es una mujer de Dios, tiene alta, tiene baja, pero en eso le doy aplos. La madre mía, cuando ha visto que estoy en mis bajas como persona, como hombre espiritualmente, no está encima diciendo: ponte a orar, nene, que te va a llevar el diablo. Ven acá, y tú no eres el que predica los domingos en las iglesias, ¿qué te pasa? No, amigo, ponte a orar, que así no, estás más frío que un hielo. Y Dios te quiere caliente. Estoy hablando como pentecostal, ¿sabes? Esa es la jerga pentecostal. ¿Ah? Estás tibio, y a los tibios Dios los vomita. Mantente caliente. No, mamá no hacía eso. Mamá se quedaba callada, observando, y observando, y orando, y observando, y orando. Y de tiempo en tiempo decía: ay, tú no consideras estas cositas. Mira, a ver, piénsalo. Y yo sé por dónde ella viene. Yo sé por dónde ella viene. El hogar debe convertirse en un lugar de evangelismo. Abundan en las escrituras, y no entraré en detalle, familias que fueron transformadas cuando llegó la palabra de Dios. Mire, a mí me gusta leer la historia del pentecostalismo cuando llegó aquí a Puerto Rico en 1916. Y es extraordinario cuando uno lee estas historias de cómo el pentecostalismo, cuando entró con ese fuego, ese avivamiento. Si algo los libros están llenos es de testimonios extraordinarios. Si hay algo que caracteriza el mover pentecostal, es que somos un movimiento de testimonio. Hoy por hoy, mi opinión, considero que está cada día desapareciendo los testimonios en la iglesia. Es típico, o era típico, ya no es tan típico, pero era muy típico en la iglesia pentecostal cuando se daba el culto. En medio del programa había que sacar un momento para decir: Chencha, venga a testificar. ¿Sí o no? Chencho, ven a testificar. Y Chencho iba para allá y cogía ese micrófono, y eso se convertía en una predicación que el predicador y el pastor decía: amén. Y Chencho decía: yo estaba en la barra y me estaba dando el palo porque el cuerpo me la estaba pidiendo, y estaba ahí borrachito y borrachita, alábalo. Óigame, y de momento, cuando me estoy bajando la cerveza, yo no sé qué pasó, que yo sentía que algo me estaba quemando, y no era caneca, era el poder del Espíritu de Dios. Y ese día escuché una voz que me decía: bota la caneca, bota la cerveza, bota la droga. Eso tiene que volver los cultos de testimonio. Y eso no es exclusivo de pentecostales, eso es de la iglesia. El que cree en Cristo, el que cree en Cristo, el que cree en el poder del evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo evangelizamos en nuestro hogar? Con acción. Basta de palabras. Accionemos. Y cuando digo accionar, no se ponga muy creativo. Sé simple. Hay algo que me encanta a mí de la Biblia cuando la leo, de Génesis a Apocalipsis. Dios se mueve en lo simple. Dios en lo poco hace grandes cosas. A Dios no le hace falta tantas estrategias, tantos planes calculados. A Dios no le hace falta tanta gente. Lea la Biblia. Dios siempre cuenta con uno, con dos, con tres. Cuando Gedeón fue a guerrear, el Señor le habla a Gedeón y le dice: Gedeón, son mucha gente. Y Gedeón, me imagino que se sacudió la cabeza. Que 10,000 son muchos.
Bueno, eran 32,000. Y el pueblo enemigo, los madianitas, ¿cuántos eran? 135,000. 135,000. Y Gedeón con 32,000. Dígame usted si es mucho eso. Por cada soldado tenía que matar por lo menos como 10. Y Dios le dice, son muchos. Llévalos allí a la ribera a que tomen agua. Y el que lamiera las aguas como perro, lo saca. 10,000 se fueron. Y Gedeón pensó que ahora sí era suficiente. Y el Señor le habla, le dice, Gedeón, siguen siendo demasiado. Dile al pueblo que los que se quieren ir, que arranquen ahora. Y se fueron a huir. Y solamente se quedan 300 contra 135,000. Y después a Dios se le ocurre y le dice, Gedeón, con los 300 vas a meter mano, pero vas a meter mano con 3 cositas. Pon 100 con trompeta, 100 con antorcha y 100 con cántaro. Usted dirá, bueno, con la trompeta se lo pongo por sombrero, con el cántaro se lo lanzo, ¡fua! Y con la antorcha me lo voy quemando, pero son 135,000 con flecha. ¿Cómo se guerrea? ¿Cómo se pelea con antorcha, con cántaro, con trompeta? Se pelea cuando uno entiende lo que dijo David. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y si queremos reconstruir vidas familiares, las vamos a reconstruir en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor tendrá vida la familia. Por lo tanto, mírenle lo que les digo. Muestra hospitalidad. Muestra amor. Muestra cariño. Muestra perdón. Esos son los gestos pequeños que van poco a poco transformando en la familia. Mamá antes no me besaba y ahora de momento me da un beso. Qué raro. El joven que no es cristiano, como he escuchado, dice, ¿le habrán metido un brujo? Escuché un joven una vez sin beso. Me dijo, Kelvin, mamá está rara. Y yo, ¿por qué? Mamá, me fui a la escuela y antes de irme a la escuela me dijo, papi, ven. Y yo, ¿qué pasó? Me dio un beso y un abrazo. Y yo, ¿cuál es el problema? Mamá es seca. Eso mamá nunca lo había hecho. Y desde que se convirtió el evangelio, no tendrá una brujería encima. Yo le dije, lo que tiene, lo que te hace falta a ti, que el poder del Espíritu Santo te visite y se haga dueño de tu vida. Estos pequeños, estos que parecen simples, pero no son simples, son profundos. Mamá, papá, tú que eres creyente, saca momentos para orar en familia, saca momentos para sentarse en familia, saca momentos para hablar con tus hijos. Eso es construir una vida familiar sólida que tendrá repercusión en la efectividad de la iglesia. Esta sociedad actual nos está llevando a vivir vidas rampantes de individualismo, vidas solitarias. Señor, reprenda la soledad. Dígale que está a tu lado, Señor, reprenda la soledad. No se quede solo. Repréndela, sacúdela. Alábalo. Vive Cristo. En la iglesia la soledad no tiene puertas abiertas. Aquí somos comunidad, aquí somos familia. Quizás el joven diga, es que mamá no es cristiana, papá no es cristiano. Aquí nadie en mi iglesia le sirve al Señor. Pero aquí está tu nueva familia. Aquí está tu nueva familia. Aquí están tus padres espirituales, tus madres espirituales. Aquí está la familia de Cristo. ¡Gloria a Dios! Al involucrar a nuestros hijos en estas prácticas, le estamos enseñando, como dije el viernes, me parece a mí, el valor del servicio. Es importante que desde el hogar compartamos el evangelio. El hogar puede ser un lugar donde las personas se sienten seguras, y debe ser así.
para hacer preguntas, expresar dudas, explorar la fe y sin juicio. Debe ser un ambiente íntimo y acogedor. Iglesia, que tu casa se constituye en un epicentro de misiones, en el centro de evangelismo. Tercer punto, porque el tiempo avanza y yo peco por ese lado. Peco de ser un buen pentecostal. Mire, Helen Santiago, una historiadora del pentecostalismo, escribió un libro llamado Fe Pentecostal. Y es un libro de historia. Y Helen dice en uno de sus capítulos, no recuerdo el capítulo ni la página, pero Helen dice: ¿quién callará prácticamente a un pentecostal? Porque no hay forma de callar las grandezas de Dios. No lo hay. No hay forma de callar las grandezas de Dios. Pero pasemos ahora a meditar al tercer punto. El tercer punto es la familia como reflejo de gracia de Dios. Ojo, no estoy diciendo la familia perfecta. No. La familia que puede reflejar la gracia de Dios. Es decir, cómo la familia puede ser un reflejo de la gracia de Dios. ¿Alguien sabe lo que es la gracia de Dios? Yo no voy a hacer teología ahora. Pero la gracia, si pudiéramos mencionar algo sobre él, es que es un regalo inmerecido. Y se extiende esa gracia a todos y a todas. La familia debe ser un reflejo de esa gracia de Dios, de familias que viven en esa gratitud, en ese amor del evangelio. Esto significa vivir en la gracia de Dios. Ojo, vivir en la gracia de Dios, vivir como vida familia que reflejan la gracia de Dios, significa perdonar cuando somos ofendidos. ¿Cómo? Pero si a mí me ofendieron, ¿cómo yo pedir perdón? Pero es que la gracia del evangelio nos lleva a eso, ¿sí o no? Para mí el desafío del evangelio es ese. Cuando nos damos cuenta que el evangelio es contracultura, siempre lo ha sido. Yo a veces tengo mis problemitas y no voy a entrar en detalle. Cuando queremos que la iglesia corra con la cultura, hay momentos que sí, que la iglesia va a correr con la cultura, pero la iglesia por naturaleza es contracultura, porque la cultura te enseña lo contrario a lo que el evangelio te enseña. Por ejemplo, la cultura te dice: el que te la hace, usted se la paga. ¿Sí o no? Todos hemos sido criados con esa expresión. A mí el que me la hace, me la paga. Es de humano decir eso. No lo voy a diabolizar, porque no es diabolizarlo. Eso es parte de ser humano, la venganza. Pero el texto dice: mío es la venganza. El texto dice: perdona al que te comete el mal. Pero predicador, pero es que eso es difícil. Por eso yo he venido diciendo desde el jueves, viernes, hoy lo repito: el evangelio como único se puede vivir es en el Espíritu Santo. Y cuando digo en el Espíritu, no es que andamos volando. No me refiero a que danzamos, corremos, hablamos lengua. No. Lo que me refiero es que como único esto se puede vivir es en dependencia total. ¿De quién? De Dios. Porque es Dios el que constantemente te va a ir guiando cuando tú entiendes que no puedes lograrlo, que no puedes cumplirlo, que es muy difícil. El Espíritu Santo, si algo es bueno, es que ablanda el corazón endurecido. Y usted dice: yo no la puedo perdonar y no la voy a perdonar. Pero si te abre al Espíritu orándole a Dios, ese Espíritu de momento te lleva como una palomita y de momento usted mira para atrás y dice: válgame Dios, como yo la perdoné. Me coge 30 años antes el evangelio, la historia fuese otra. Ah, ¿sí o no? ¿Lo dijo usted? Perdonar cuando somos ofendidos. Amar sin condiciones. Buscar el bienestar del otro por encima del nuestro.
Es un llamado a vivir de manera contracultura, especialmente en una sociedad que a menudo promueve el egoísmo y la revancha. Cuando familias practican la gracia, estamos proporcionando un modelo alternativo a la cultura dominante. Si algo la iglesia tiene que reflejar es que somos un modelo alternativo. Hay muchos por ahí, pero la iglesia tiene otro modelo alternativo a la cultura predominante. Estamos demostrando que es posible, estamos demostrando que es posible vivir en armonía, es posible vivir en amor, es posible vivir con nuestras diferencias, pero manteniendo armonía. Es posible testificar que la familia, cuando tiene a Cristo, modela un modelar que es digno de ser admirado. A mí no me crea con que el evangelio es contracultura. Mira lo que dice Pablo, Efesios 4:32. Antes sed benigno uno con otro. Sea bueno. Seamos. Con su espíritu te hará ser benigno uno con otro. No, dice antes sé tú. Es un mandato tuyo, es un mandato para mí. Antes tú ser bueno cuando el Espíritu me toque. Cuando Dios me toque. No se trata cuando Dios te toque, se trata cuando tú con intencionalidad dices, hoy voy a ser bueno. Me enseñaron a ser malo. Mire, yo he visto gente en mi vecindad que cuando escucho a mis padres, a mis familiares hablando, dicen, ese era malo. Y después dicen, pero mira cómo el Señor lo ha cambiado. Eso es un testimonio vivo de lo que Dios hace. Eso es lo que yo quiero escuchar día a día en la iglesia. Eso es lo que yo quiero que los jóvenes millennials, Z, X, Y, yo no sé cuántos nombres le van a poner a los que siguen viniendo, pero que esa generación vea, mamá y papá no predican cuentos de vieja. Mamá y papá, la iglesia no está hablando de un muñeco por ahí, ni de espagueti, ni cosa que se parezca. No, hay cosas que yo no entiendo teológicamente, pero válgame Dios, cuando voy a la iglesia, qué poder maravilloso, cómo ese poder cambia a papi, cómo toca a mami, cómo toca a mis hijos, cómo toca a mis hijos. Ándale, bekendalía, sai kendaloa. Oh, gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba. Bendito sea el Señor. Hemos llegado el momento de considerar cómo podemos hacer que nuestras familias sean un testimonio vivo del evangelio. Y para eso hay que preguntarse la siguiente pregunta: ¿está Cristo en el centro de nuestras vidas familiares? Lo voy a repetir. ¿Está Cristo en el centro de nuestras vidas familiares? ¿Cómo saber que Cristo está como centro en nuestra familia? Cada día voy aprendiendo que Cristo está en el centro de nuestras familias. No por lo lindo que yo hable y lo tanto que pueda hablar de Cristo en mi casa. Yo podré hablar de Cristo en mi casa 70,000 veces al día. Puedo mantener el Salmo 91 abierto en la sala para que el nene vea que tengo la Biblia abierta. Puedo leerme cuantos salmos, citarme cuantos salmos todos los días. Todo eso es maravilloso. Pero sabemos que Cristo está en el centro de la familia cuando nuestras acciones, actitudes y aptitudes demuestran a Cristo constantemente. ¿Me permiten cerrar? Escuché que alguien dijo que no. Esos son los que me encantan. Aleluya. Pero aunque no me dieran permiso, como quiera iba a concluir, porque creo que ya es necesario. Al concluir este mensaje, es mi oración que hayamos sido inspirados y desafiados a permitir que Dios transforme nuestra familia para su mismísima gloria. Hemos visto cómo la historia del carcelero de Filipo enseñarnos cómo la decisión de un individuo y el compromiso hacia esa decisión
tiene el impacto de cambiar su vida y posiblemente también cambiar a la de sus familiares. Hemos reflexionado sobre el poder del testimonio familiar, reconociendo que nuestras vidas cotidianas pueden ser un reflejo del amor y la verdad de Cristo, influenciando a quienes nos rodean y a vivir el Evangelio con la luz de la esperanza de Cristo. Hemos explorado el evangelismo desde el hogar, entendiendo que nuestras casas pueden ser y deben ser centro de ministerio, es decir, centro de servicio, de hospitalidad, donde las personas que están en la casa como fuera de nuestra casa puedan experimentar el amor de Dios, y el amor de Dios de manera tangible. Al abrir nuestras puertas y corazones, permitimos que Dios use nuestras familias para expandir su reino. Y hemos considerado la familia como reflejo de la gracia de Dios, reconociendo que al practicar el perdón, el amor, la misericordia en nuestro hogar, mostramos al mundo el poder transformador del Evangelio. No somos perfectos, lo voy a subrayar nuevamente, no somos perfectos. Dama, caballero, niño, niña, joven, jovencita, los que nos ven en las redes sociales, cristianos, no cristianos, la iglesia no es perfecta, nunca será perfecta, pero aunque no es perfecta, dependemos y dependeremos siempre de la gracia de Dios, y de esa manera, con su gracia, podemos vivir de una manera que glorifique su nombre. Por lo tanto, podemos aplicar estas verdades de la palabra, y tenemos que aplicarlas, pero tenemos que aplicarlas siendo intencionales. Pero la pregunta es, ¿estaremos dispuestos a dar el paso y a dar el paso de fe necesario para que nuestras familias sean usadas por Dios, sean transformadas por Dios, sean vidas familiares que tengan una repercusión positiva para que la iglesia se mantenga efectiva? Esa es la pregunta en esta mañana. Yo me voy y también ustedes se van, todos nos vamos, pero nos vamos pensando en esa pregunta: si estamos dispuestos a dar ese paso para que nuestra familia y la vida familiar siga teniendo repercusiones efectivas en esta iglesia. ¿Cuánto aman esta iglesia? Pues cuide su familia. ¿Cuánto aman esta iglesia? Pues dé testimonio en tu casa, porque lo que tú dices a veces no me deja, o lo que tú haces a veces no me permite ver y entender lo que estás diciendo. Si queremos cuidar la vida de iglesia, tenemos que también cuidar nuestra propia vida. No es un camino fácil, no le estoy presentando nada fácil, yo sé que es difícil, pero aunque no es fácil, es uno que vale la pena recorrerlo. Que el Señor le dé paz, que el Señor le dé de su gracia, y que el Señor le bendiga hoy, mañana y siempre. Póngase de pie, el altar está abierto. Si alguna vida necesita a Cristo y quiera a Cristo, ven a los brazos del Señor. Gloria al Señor. Buen Dios, gracias por esta oportunidad que me has dado Aleluya. nuevamente de pregonar tu palabra. Gloria al Señor. Qué honor, Aleluya. qué privilegio, No se mueva nadie, por pero favor. qué inmensa gratitud y satisfacción. Gloria y honra es tuya. Bendice la familia, bendice a tu pueblo, en el nombre que es sobre todo nombre, nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro pastor con ustedes en esta tarde del Señor, y a su nombre. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.